Hay una forma silenciosa de perder tu vida sin darte cuenta. Vivir tratando de complacer a todos. No necesitas fracasar, perderlo todo o cometer un gran error para sentir que ya no eres dueño de tu camino. Basta con pasar años diciendo sí cuando quieres decir no, aceptando cosas que te lastiman para evitar conflictos, cambiando tus decisiones para que otros no se molesten y buscando aprobación antes de preguntarte qué quieres realmente tú. Desde afuera, puede parecer que todo está bien. Eres amable, responsable, servicial, disponible. Todos saben que pueden contar contigo, pero por dentro empieza a aparecer una sensación difícil de explicar: cansancio, irritación, culpa, resentimiento y la impresión de que tu vida pertenece un poco más a los demás que a ti. Tal vez te ha pasado. Tienes un día lleno de responsabilidades y alguien te pide un favor. Sabes que no puedes, sabes que necesitas descansar, sabes que aceptar te complicará todavía más, pero respondes automáticamente: sí, no hay problema. Después te enojas contigo mismo. O alguien dice algo que te incomoda y en lugar de hablar, sonríes para no crear tensión. Otra persona cuestiona una decisión importante y empiezas a explicar demasiado, como si necesitaras permiso para vivir tu propia vida. Poco a poco, sin darte cuenta, entrenas a las personas a esperar siempre que te adaptes tú. Y aquí aparece una verdad incómoda. Cuanto más intentas evitar que todos se decepcionen contigo, más probable es que termines decepcionándote a ti mismo. El deseo de agradar no es necesariamente malo. Todos necesitamos conexión. Queremos sentirnos aceptados, respetados y queridos. La convivencia humana exige consideración. El problema comienza cuando ser considerado se convierte en abandonar tus propios límites. Cuando la opinión de los demás pesa más que tus valores. Cuando necesitas que todo el mundo esté de acuerdo contigo para sentir que tomaste una buena decisión. Cuando alguien molesto contigo es suficiente para que abandones algo importante. Brian Tracy ha hablado durante décadas sobre responsabilidad personal, autodisciplina, claridad de objetivos y la importancia de dirigir conscientemente nuestra vida. Pero ninguna meta puede mantenerse durante mucho tiempo si tu dirección cambia cada vez que alguien expresa desaprobación. Puedes escribir objetivos increíbles, planificar tu futuro y prometerte que vas a cambiar, pero si cada persona a tu alrededor tiene poder de veto sobre tus decisiones, nunca tendrás verdadera autonomía. Por eso este video no se trata de convertirte en alguien frío, egoísta o indiferente. Tampoco significa que debas dejar de ayudar. El objetivo es mucho más profundo: aprender a distinguir entre bondad y necesidad de aprobación, entre generosidad y autosacrificio, entre escuchar a los demás y entregarles el control de tu vida. A lo largo de este video, vamos a comprender por qué aparece esta necesidad de complacer, cómo destruye silenciosamente tu energía y cuáles son los pasos que necesitas para recuperar libertad emocional. Y presta especial atención a la última parte, porque allí está el punto que cambia todo. Cuando dejas de necesitar que cada persona comprenda tus decisiones, empiezas finalmente a vivir según tus propios valores. Querer agradar parece inocente porque muchas veces es recompensado. Desde pequeños, aprendemos rápidamente qué comportamientos reciben aprobación. Cuando obedeces, te felicitan. Cuando ayudas, te agradecen. Cuando evitas conflictos, dicen que eres tranquilo. Cuando haces lo que otros esperan, muchas relaciones se vuelven más fáciles. El cerebro aprende una asociación sencilla: si hago felices a los demás, estoy seguro. El problema aparece cuando esa estrategia sigue funcionando en la vida adulta de forma automática. Ya no estás eligiendo ser amable. Estás utilizando la aprobación como una forma de seguridad emocional. Imagina a una mujer llamada Elena. Durante años fue la persona que resolvía los problemas de todos en su familia. Si necesitaban que cuidara a alguien, llamaban a Elena. Si había un problema económico, preguntaban a Elena. Si alguien necesitaba hablar durante horas, Elena escuchaba. Todos decían que tenía un corazón enorme, y era verdad.
pero nadie veía lo que ocurría cuando cerraba la puerta de su casa. Estaba agotada. Tenía proyectos que llevaba años posponiendo. Quería estudiar algo nuevo. Quería viajar. Necesitaba descansar. Pero cada vez que pensaba en colocar un límite, aparecía culpa. ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si creen que cambié? ¿Y si se enfadan? Así que seguía diciendo sí, hasta que un día se dio cuenta de algo. Todas las personas de su vida tenían espacio para sus necesidades, excepto ella. Eso es exactamente lo que ocurre cuando confundimos ser buena persona con estar siempre disponible. Tu tiempo empieza a desaparecer. Tu energía empieza a desaparecer. Tu paciencia disminuye y eventualmente aparece resentimiento. Este es uno de los aspectos más peligrosos de complacer constantemente. Puedes convertir actos supuestamente generosos en una fuente de amargura. Aceptas ayudar, pero por dentro no quieres. Dices que no importa, pero sí importa. Dices que estás bien, pero estás agotado. Y después empiezas a culpar a los demás por pedirte cosas que tú mismo nunca aprendiste a rechazar. Es fácil decir, todos se aprovechan de mí. Pero necesitas hacerte una pregunta más incómoda. ¿He enseñado a las personas que siempre pueden contar con mi sí? Los límites también educan. Cuando dices sí a todo, estás diciendo a los demás que tu tiempo está disponible aunque no lo esté. Cuando permites interrupciones constantes, enseñas que tus prioridades pueden esperar. Cuando aceptas faltas de respeto para evitar discusiones, enseñas que ese comportamiento no tiene consecuencias. Por eso, recuperar libertad emocional exige asumir responsabilidad. No puedes controlar lo que otros piden, pero puedes controlar lo que aceptas. Y existe algo más. Intentar agradar a todos no solo consume energía, también destruye autenticidad. Piensa en cuántas versiones de ti puedes llegar a crear. Con una persona dices una cosa, con otra evitas ciertos temas. En un grupo finges estar de acuerdo. En otro actúas diferente, no porque seas falso, sino porque tienes miedo de generar desaprobación. Pero después de mucho tiempo adaptándote, puede aparecer una pregunta aterradora. ¿Qué quiero yo realmente? Tal vez ya no sabes, porque has pasado tanto tiempo respondiendo a expectativas externas que dejaste de escuchar tu propia voz. Ese es el verdadero precio. No solo pierdes tiempo, puedes perder identidad. Y por eso, antes de aprender a decir no, necesitamos comprender de dónde nace esa necesidad tan fuerte de que todos estén contentos contigo. La necesidad de aprobación casi nunca empieza porque una persona decidió conscientemente: voy a pasar mi vida intentando gustarle a todo el mundo. Se construye lentamente. En algunos casos empieza en la infancia. Tal vez aprendiste que recibir cariño dependía de comportarte de cierta manera. Quizá había mucha tensión en casa y te convertiste en la persona que intentaba mantener la paz. Tal vez eras premiado por ser obediente, responsable o fácil de manejar. Con el tiempo, tu cerebro aprendió que evitar conflictos era una forma de protección. En otros casos aparece después de experiencias sociales dolorosas: rechazo, críticas, humillación, exclusión. Una relación donde expresarte generaba problemas. Entonces creas una estrategia. Si soy agradable, si no molesto, si siempre ayudo, quizá nadie me rechazará. Esta estrategia puede funcionar durante un tiempo, pero tiene un coste, porque la aprobación externa es inestable. Hoy alguien está contento contigo, mañana no. Una persona adora tu decisión, otra la critica. Intentar satisfacer opiniones diferentes es una misión imposible. Supongamos que decides cambiar de trabajo. Una persona dice: deberías buscar seguridad. Otra dice: tienes que arriesgar más. Una tercera cree que deberías emprender. Otra piensa que emprender es una locura. ¿A quién vas a complacer? No existe una decisión capaz de satisfacer simultáneamente todas las expectativas. Y cuanto antes entiendas eso, más libertad tendrás. Existe una frase que muchas personas necesitan escuchar: decepcionar a alguien no significa necesariamente hacer algo malo. Puedes tomar una decisión correcta para ti y aún así
decepcionar a otra persona. Puedes decir no a una invitación porque necesitas descansar y alguien puede sentirse mal. Puedes rechazar una petición porque tienes otras prioridades y la persona puede molestarse. Puedes cambiar de dirección profesional y tu familia puede no entenderlo. Puedes terminar una relación que ya no funciona y alguien puede pensar que eres egoísta. La desaprobación no es automáticamente evidencia de culpa. Eso es fundamental. Las personas que viven para complacer suelen utilizar las emociones de los demás como una brújula moral. Si alguien se molesta, creen que hicieron algo incorrecto. Si alguien está decepcionado, empiezan inmediatamente a reparar la situación. Pero las emociones de otros no siempre indican que tú cometiste un error. A veces indican simplemente que pusiste un límite que no les convenía. Imagina que durante años siempre llevas a un compañero de trabajo a casa. Nunca te lo paga, nunca busca otra alternativa. Un día, decides que necesitas utilizar ese tiempo de otra manera y le dices que ya no podrás hacerlo. Se molesta. ¿Significa que tu decisión fue injusta? No necesariamente. Quizá estaba cómodo con una ventaja que ahora desapareció, y este es uno de los momentos más difíciles para una persona complaciente. Ver a alguien molesto y no correr inmediatamente a arreglarlo. Necesitas aprender a tolerar esa incomodidad, porque la libertad emocional no significa que nadie se enfadará contigo. Significa que puedes soportar que alguien se enfade sin traicionar automáticamente tus valores. Brian Tracy habla constantemente de autodisciplina, y solemos pensar en disciplina como levantarse temprano, trabajar, entrenar o cumplir objetivos. Pero existe una forma emocional de disciplina igualmente importante. Ser capaz de mantener una decisión correcta, aunque no todos estén contentos con ella. Eso requiere práctica, porque al principio decir no puede sentirse mal, incluso cuando es correcto. Tu cuerpo puede reaccionar con ansiedad, puedes sentir culpa, puedes querer enviar un mensaje explicando 10 razones, pero ese malestar no siempre significa que debas retroceder. A veces significa que estás rompiendo un patrón antiguo. Y el primer patrón que necesitas romper es creer que tienes que justificar cada límite. Las personas que necesitan aprobación suelen explicar en exceso. No dicen simplemente, no puedo ir. Dicen, no puedo ir porque esta semana fue difícil, tengo mucho trabajo, además dormí mal. Mañana necesito levantarme temprano, espero que no te moleste, realmente quería ir. ¿Por qué tantas palabras? Porque no están simplemente comunicando una decisión. Están intentando obtener autorización emocional para tomarla. Quieren que la otra persona diga, claro, entiendo perfectamente. Tienes razón, no pasa nada. Solo entonces sienten alivio. Pero si la respuesta es fría, empiezan a dudar. Y aquí existe una trampa enorme. Cuando necesitas que la otra persona comprenda tu límite para mantenerlo, en realidad todavía no es completamente tuyo. Un límite verdadero puede ser respetuoso y claro, aunque no sea aprobado. No puedo esta vez. Prefiero no hacerlo. Eso no funciona para mí. Necesito pensarlo. Estas frases parecen simples, pero para alguien acostumbrado a justificar todo, pueden sentirse increíblemente difíciles. Imagina a Daniel. Cada vez que su jefe le pedía tareas adicionales al final del día, aceptaba, incluso cuando tenía compromisos personales. Durante meses trabajó más horas de las que debía. Una tarde tenía un evento importante con su familia. El jefe pidió otra tarea. Daniel sabía que no podía, pero en lugar de decirlo claramente, empezó. Es que hoy tengo una cosa, aunque quizá pueda intentar moverla. No sé si sería posible hacerlo mañana. ¿Qué escuchó el jefe? Que había espacio para negociar. Después de unos minutos, Daniel terminó aceptando, no porque fuera obligado, porque presentó su propio límite como si fuera una propuesta abierta. Esto ocurre todo el tiempo. Una persona complaciente dice no, con tantas explicaciones que en realidad comunica, convénceme. Por eso necesitas aprender a utilizar menos palabras. Eso no significa ser grosero, puedes ser amable.
Gracias por pensar en mí, pero no podré. Entiendo que es importante, pero hoy no tengo disponibilidad. Prefiero no comprometerme con eso. Punto. Mientras más justificas, más argumentos das para que la otra persona intente resolver cada razón. Estoy cansado. Descansa después. No tengo tiempo. Solo tardará media hora. Tengo otro compromiso. Puedes llegar más tarde. Y de repente estás defendiendo tu derecho a organizar tu propia vida. Existe una idea poderosa. No todo límite necesita una defensa. Por supuesto, algunas decisiones importantes requieren conversaciones. Si tienes responsabilidades con una pareja, familia, equipo o negocio, no puedes actuar como si nadie más importara. Pero incluso en esos casos, existe diferencia entre dialogar y pedir permiso emocional. Una persona madura puede explicar una decisión sin entregar el control. Esto es lo que pienso hacer y quiero escuchar tu opinión. Eso es diferente de, dime si está bien que haga esto. La primera postura conserva responsabilidad. La segunda, entrega autoridad. Y cuanto más practicas esta claridad, más descubres algo sorprendente. Muchas personas aceptan tus límites mucho más fácilmente de lo que imaginabas. Gran parte del miedo estaba dentro de ti. Pero también descubrirás otra cosa. Algunas personas no aceptarán el cambio, especialmente aquellas que se beneficiaban de tu falta de límites. Y ahí llegamos al siguiente punto. Hay una razón por la que muchas personas vuelven rápidamente a sus antiguos patrones después de intentar cambiar. Colocan un límite, alguien reacciona mal, y piensan, esto está destruyendo mis relaciones. Entonces, vuelven atrás. Pero necesitas entender algo. Cuando una relación estaba construida parcialmente sobre tu disponibilidad constante, cualquier límite altera el sistema. Eso no significa que el límite esté equivocado. Significa que el sistema estaba acostumbrado a una versión de ti. La versión que siempre decía sí. La versión que resolvía. La versión que aceptaba. La versión que no reclamaba. Cuando esa persona empieza a decir no, los demás necesitan adaptarse. Algunas lo harán, otras resistirán. Imagina una familia donde una mujer organiza todas las celebraciones. Compra comida, limpia, recibe invitados, resuelve problemas. Todos están acostumbrados. Un año dice, esta vez quiero que repartamos las tareas. Parece razonable. Pero alguien responde, antes nunca te molestaba. Esa frase revela algo interesante. El hecho de que toleraras algo durante años no significa que debas tolerarlo para siempre. Cambiar un límite no te convierte en hipócrita. Significa que aprendiste algo. También puedes escuchar, has cambiado. Tal vez sí. Y no todo cambio es negativo. Si antes permitías que te hablaran mal y ahora no, cambiaste. Si antes prestabas dinero que no podías prestar y ahora no, cambiaste. Si antes abandonabas tus planes por cualquier pedido y ahora proteges tu agenda, cambiaste. Ese cambio puede incomodar a alguien que estaba cómodo con tu antigua conducta, pero tu crecimiento no necesita ser aprobado por todos. Aquí existe una distinción muy importante. Establecer límites no es controlar a otras personas. Un límite no dice, tú tienes que comportarte exactamente como yo quiero. Dice, si esto ocurre, yo decidiré qué haré. Por ejemplo, no puedo continuar una conversación si empiezan los insultos. No estás obligando a la otra persona a no insultar. Estás explicando que, si ocurre, abandonarás la conversación. No presto dinero. No estás diciendo que la otra persona no puede necesitarlo. Estás definiendo lo que tú harás. Los domingos no trabajo. No significa que nadie pueda enviarte mensajes. Significa que decidirás cuándo responder. Este enfoque devuelve poder donde debe estar, en tus decisiones. Porque muchas personas intentan cambiar a todos antes de cambiar su propia conducta. Esperan que otros adivinen sus límites, se frustran cuando no ocurre. Pero nadie puede respetar una frontera que nunca expresaste. Y existe otra parte incómoda. Después de expresarla, necesitas mantenerla. Si dices,
no responderé mensajes de trabajo después de cierta hora, y cada vez respondes, estás enseñando que tu límite no es real. La consistencia es lo que transforma una frase en una frontera. Y esto nos lleva a una de las habilidades más importantes para dejar de complacer. Aprender a decir no sin sentir que eres una mala persona. Para una persona complaciente, no puede sentirse como una palabra agresiva, aunque sea educada, aunque exista una buena razón, aunque la petición sea claramente excesiva. ¿Por qué? Porque ha asociado el no con rechazo. Piensa que decir no significa no me importas, pero normalmente significa simplemente no puedo hacer esto. La diferencia parece obvia racionalmente, pero emocionalmente puede ser enorme. Supongamos que un amigo te pide ayuda con una mudanza el único día libre que tienes después de 2 semanas agotadoras. Tu cuerpo necesita descanso. Tenías planes personales, pero inmediatamente aparece culpa. Un buen amigo debería ayudar. Tal vez, pero un buen amigo también necesita cuidar su propia salud, trabajo, familia y energía. No puedes construir una vida sostenible tratando cada necesidad ajena como una emergencia personal. Aquí existe una regla útil. Cada sí tiene un costo. Cuando dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Si aceptas una tarea extra, quizá dices no a una hora con tu familia. Si aceptas una reunión innecesaria, dices no a tiempo para trabajar en algo importante. Si dices sí a todos los planes sociales, quizá dices no al descanso. Si prestas dinero que necesitas, dices no a tu propia seguridad. Por eso el problema no es simplemente aprender a decir no. Es entender a qué estás diciendo sí cuando rechazas algo. Tal vez dices no a una invitación y sí al descanso. No a un favor y sí a una prioridad. No a una conversación irrespetuosa y sí a tu dignidad. No a una relación desgastante y sí a tu paz. Cuando ves el límite de esta manera, la culpa empieza a cambiar. También necesitas aprender que la culpa no siempre es una señal moral. A veces es una respuesta condicionada. Hiciste algo diferente y tu mente dice, esto no es lo habitual. Eso puede sentirse como culpa. Pero si esperas no sentir ninguna incomodidad antes de empezar a poner límites, quizá nunca empieces. La seguridad llega después de practicar, no antes. Imagina que por primera vez rechazas un pedido de alguien que siempre espera tu ayuda. Envías el mensaje. Inmediatamente empiezas a pensar, fui demasiado duro. Debería escribir otra cosa. Tal vez se molestó. Quieres regresar y corregir algo que no estaba mal. Aquí necesitas practicar una pausa. No actúes inmediatamente sobre la culpa. Espera. Pregúntate, ¿fui irrespetuoso? ¿Incumplí una responsabilidad real? ¿Prometí algo y no cumplí? ¿O simplemente dije no? Si la respuesta es la última, deja pasar la incomodidad. Ese momento es entrenamiento emocional. Cada vez que mantienes un límite razonable, enseñas a tu mente que la desaprobación no es una catástrofe. Y después ocurre algo interesante. Empiezas a respetarte más, porque cada no correcto envía un mensaje interno. Mis necesidades también cuentan. Esto es fundamental. La persona complaciente suele tratar las necesidades de todos como importantes y las propias como negociables. Necesitas equilibrar esa ecuación. No eres la única persona que importa, pero tampoco eres la única que no importa. Y una vez que comprendes eso, puedes empezar a tomar decisiones basadas en valores en lugar de reacciones externas. Hay una pregunta que puede destruir años de vida si la utilizas demasiado. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar si cambio de trabajo? ¿Qué van a pensar si termino esta relación? ¿Qué van a pensar si empiezo un negocio? ¿Qué van a pensar si dejo de ir a ciertos lugares? ¿Qué van a pensar si cambio mi manera de vivir? Esta pregunta no siempre es inútil. La reputación importa. Nuestras decisiones afectan a otros, pero convertir la opinión externa en el criterio principal puede paralizarte, porque la gente siempre tendrá opiniones. Algunas personas te criticarán por trabajar demasiado, otras por no ser suficientemente ambicioso.
Te criticarán por ahorrar, otros por gastar, por casarte, por no casarte, por tener hijos, por no tenerlos, por hablar mucho, por ser callado. No existe una versión de ti que consiga aprobación universal, y cuanto antes aceptes esto, más energía recuperarás. Imagina a un hombre que quiere cambiar completamente de carrera. Tiene 40 años, lleva mucho tiempo en un empleo estable, pero no disfruta lo que hace. Durante años estudia otra área en secreto, tiene un plan financiero, ha investigado riesgos, pero no da el paso. ¿Por qué? No porque el plan sea malo, porque teme escuchar, ¿a esta edad vas a empezar de nuevo? Pasa 2 años esperando sentir suficiente seguridad para enfrentar esos comentarios, pero nunca llega. Un día entiende algo. Las personas que opinan no van a vivir las consecuencias de quedarse. Ellas no despertarán cada mañana en un trabajo que odia. No sentirán su frustración. No llegarán a los 60 preguntándose qué habría pasado. Él sí. Eso no significa ignorar consejos. Escuchar personas sabias es inteligencia. Brian Tracy siempre ha insistido en aprender de quienes ya consiguieron resultados, pero debes distinguir entre consejo y opinión. Consejo de alguien competente puede ayudarte. Opinión de alguien que proyecta sus miedos puede frenarte. Pregúntate, ¿esta persona entiende realmente el área sobre la que está hablando? ¿Quiere ayudarme o simplemente quiere que tome una decisión que la haga sentir cómoda? Su consejo se basa en experiencia o miedo. Estas preguntas cambian todo. También existe una técnica simple. Imagina que nadie pudiera saber tu decisión durante 5 años. ¿Qué elegirías? Si nadie pudiera juzgarte, si nadie pudiera felicitarte, si no existieran redes sociales, si no pudieras demostrar nada, ¿qué querrías realmente? Esa pregunta elimina mucho ruido, porque a veces descubrimos que perseguimos metas que ni siquiera son nuestras. Queremos cierta casa porque impresiona, cierto trabajo porque suena importante, cierto estilo de vida porque recibe aprobación. Pero cuando eliminamos al público, parte del deseo desaparece. La libertad emocional no significa hacer lo que quieres en cada momento. Significa poder construir una vida basada en valores reales en lugar de una actuación permanente. Y para eso necesitas conocer tus valores. ¿Qué importa realmente para ti? Familia, libertad, salud, estabilidad, crecimiento, servicio, creatividad, fe, aprendizaje, contribución. No existe una lista universal. Pero si no sabes qué valores dirigen tu vida, las opiniones externas ocuparán ese espacio. Y cuando tienes claridad, decir no se vuelve más fácil. No estás rechazando personas, estás protegiendo prioridades. Muchas personas complacientes dicen, yo solo quiero paz. Pero lo que realmente quieren es ausencia inmediata de conflicto. Y no son lo mismo. A veces necesitas atravesar un conflicto corto para conseguir una paz más profunda. Si evitas siempre las conversaciones difíciles, los problemas no desaparecen. Se acumulan. Supongamos que tu pareja hace algo que te molesta repetidamente. No quieres discutir, así que no dices nada. Una semana, un mes, un año. Por fuera existe paz, pero por dentro aumenta resentimiento. Cada nuevo episodio pesa más porque contiene también los anteriores. Un día explotas por algo pequeño. La otra persona pregunta, ¿por qué reaccionaste así? Porque no estabas reaccionando solamente a ese momento. Estabas reaccionando a un año de silencio. Evitar conflicto no eliminó el problema, lo comprimió. Esto ocurre en familias, trabajo, amistades y parejas. No dices que algo te molesta porque temes parecer difícil. No corriges a alguien porque no quieres incomodidad. No preguntas lo que necesitas porque temes rechazo y después te alejas emocionalmente. Una conversación respetuosa a tiempo puede evitar meses de resentimiento. La clave está en aprender a tolerar cierta tensión. Puedes decir, quiero hablar de algo que me incomodó. No necesitas acusar. Puedes describir hechos. Cuando ocurre esto, me afecta de esta manera. Después, explica lo que necesitas. Preferiría que la próxima vez hagamos esto.
No toda conversación terminará bien, pero ocultar todo para preservar armonía superficial tampoco construye relaciones sanas. De hecho, las mejores relaciones suelen ser aquellas donde existe suficiente seguridad para tener desacuerdos. Puedes decir no, puedes expresar una opinión, puedes pedir cambios, y la relación sobrevive. Eso es mucho más profundo que una relación donde todos sonríen pero nadie dice la verdad. También necesitas entender que no eres responsable de controlar cada emoción que tu sinceridad produzca. Puedes comunicarte con respeto, pero no puedes garantizar que alguien no se moleste. Si intentas controlar la reacción de todos, volverás a la complacencia. Tu responsabilidad está en la forma, no en controlar el resultado emocional. Esto puede sentirse liberador, porque significa que puedes hacer tu parte. Hablar claramente, escuchar, ser respetuoso, y después permitir que la otra persona tenga su propia reacción. No tienes que arreglarla inmediatamente. Puede estar decepcionada, puede necesitar tiempo. Eso es parte de relaciones adultas, y cuanto más practicas esto, más descubres que el conflicto bien gestionado no destruye necesariamente vínculos. Muchas veces los fortalece, porque finalmente existen dos personas reales en la relación, no una persona y una versión adaptada de la otra. Y ese cambio prepara algo todavía más importante: dejar de construir tu valor personal con base en cuánto te necesitan. Existe una forma muy sutil de complacencia que puede parecer incluso noble: necesitar que otros te necesiten. Siempre eres quien ayuda, el solucionador, el consejero, la persona responsable, el que rescata. Eso puede generar identidad. Yo soy el que está para todos. El problema aparece cuando no sabes quién eres si alguien deja de necesitarte. Hay personas que inconscientemente mantienen relaciones de dependencia porque sentirse necesarias les da valor. Ayudan incluso cuando nadie pidió ayuda. Resuelven problemas que otros deberían resolver. Se cargan responsabilidades ajenas. Después se sienten agotadas, pero también sienten miedo de parar. Porque si dejan de hacerlo, ¿seguirán siendo importantes? Imagina una madre con hijos adultos. Durante años resolvió todo: llamadas, documentos, problemas financieros, decisiones. Los hijos aprendieron a consultar cada cosa. Un día, ella se siente cansada y decide empezar a permitir que resuelvan más por sí mismos. Al principio siente culpa. ¿Estoy abandonándolos? No. Está permitiendo crecimiento. Ayudar no siempre significa hacer por alguien lo que puede aprender a hacer solo. Lo mismo ocurre en amistades. Si siempre eres el terapeuta del grupo, puede que todos te busquen cuando tienen problemas y casi nunca para saber cómo estás. Y quizá parte de ti mantenga ese papel porque allí recibes una forma de reconocimiento. Pero necesitas relaciones donde tu valor no dependa de ser útil. Personas que disfruten tu presencia aunque no estés resolviendo nada. Eso cambia profundamente la vida, porque entonces puedes dejar de medir amor por cantidad de sacrificio. No necesitas demostrar constantemente cuánto te importa a alguien haciendo todo por esa persona. Puedes amar y decir no. Puedes apoyar y dejar responsabilidad. Puedes escuchar sin convertirte en salvador. También puedes permitir que otras personas te ayuden. Esto es difícil para muchos complacientes. Saben dar, no saben recibir. Cuando alguien ofrece ayuda dicen, no, está bien. Cuando están cansados, no cuentan. Cuando tienen problemas, intentan resolver solos. ¿Por qué? Porque recibir los coloca en una posición vulnerable. Además, si tu identidad está basada en ser fuerte para todos, admitir necesidad puede sentirse como fracaso. Pero relaciones verdaderas necesitan reciprocidad. No siempre exacta, no matemática, pero existe movimiento en ambas direcciones. Tú das, también recibes. Tú escuchas, también eres escuchado. Tú apareces. También hay personas que aparecen por ti. Si eso nunca ocurre, quizá necesitas revisar el tipo de vínculos que estás construyendo. Y esta revisión puede revelar algo doloroso. Algunas personas
solo estaban cerca por la versión de ti que siempre resolvía. Eso puede doler, pero también libera, porque te permite buscar relaciones donde no tengas que ganarte amor mediante agotamiento. Tu valor no aumenta porque todo el mundo dependa de ti. Tu valor no disminuye cuando alguien puede resolver su vida sin tu intervención. Y entender esto prepara el último paso: aceptar que algunas personas nunca estarán satisfechas contigo, sin importar cuánto intentes. Este es el punto donde empieza la verdadera libertad. No cuando aprendes una frase perfecta para decir no. No cuando consigues que todos respeten tus límites. La libertad empieza cuando aceptas que algunas personas seguirán sin entenderte. Puedes explicar con paciencia. Pueden seguir en desacuerdo. Puedes ser respetuoso. Pueden pensar que eres egoísta. Puedes tomar una decisión responsable. Pueden criticarte. ¿Y entonces qué? Aquí está la pregunta que cambia todo. ¿Necesitas ser malinterpretado menos de lo que necesitas vivir de acuerdo con tus valores? Porque muchas decisiones importantes traerán incomprensión. Si decides trabajar menos para estar más con tu familia, alguien puede decir que perdiste ambición. Si decides trabajar más durante un periodo para construir algo, otro puede decir que estás obsesionado. Si decides cuidar tu salud, alguien pensará que exageras. Si decides dejar hábitos antiguos, quizás ciertos amigos digan que cambiaste. No puedes controlar esas interpretaciones. Tu tarea es vivir de una manera que puedas respetar cuando estés solo. Esto exige una fuente interna de validación. Pregúntate al final del día: ¿actué según mis valores? ¿Cumplí mis responsabilidades? ¿Fui respetuoso? ¿Protegí lo importante? ¿Tomé decisiones que me acercan a la persona que quiero ser? Estas preguntas tienen mucho más poder que ¿todo el mundo quedó contento conmigo? Porque incluso si todos están contentos, puedes estar destruyendo tu propia vida. Y existe una paradoja. Cuando dejas de intentar agradar a todos, muchas veces las relaciones correctas mejoran. ¿Por qué? Porque apareces como eres. La otra persona ya no está relacionándose con una versión editada. Sabe cuándo puedes ayudar, sabe cuándo no. Conoce tus límites. Puede confiar en tu sí porque entiende que no es automático. Eso hace que la generosidad tenga más valor. Un sí que puedes rechazar es un sí auténtico. Si nunca puedes decir no, tu sí deja de ser completamente libre. Piensa en esto. Cuando aceptas una invitación porque realmente quieres estar allí, tu presencia cambia. Cuando ayudas porque elegiste ayudar y no porque temías decepcionar, no aparece resentimiento. Cuando dices te amo sin sentir que tienes que resolver todos los problemas de esa persona, el vínculo se vuelve más sano. Por eso dejar de complacer no te vuelve menos amoroso. Puede volverte más sincero. Ahora imagina tu vida dentro de 5 años si continúas igual. Cada vez más compromisos, más personas esperando cosas, más decisiones tomadas para evitar críticas. ¿Te gusta esa dirección? Ahora imagina otra versión. No una persona fría, una persona clara. Ayuda cuando puede. Dice no cuando necesita. Escucha consejos sin obedecer automáticamente. Tolera que algunas personas estén en desacuerdo. Protege tiempo para sus metas. Habla cuando algo le molesta. No explica cada decisión durante 20 minutos. ¿Quién parece más libre? Y quizá más importante, ¿quién parece más auténtico? Esta es la transformación que necesitas buscar. No tienes que cambiar todo mañana. Empieza pequeño. Un no, una conversación, una hora protegida, una decisión tomada sin pedir 10 opiniones, una explicación menos. Cada acción construye una nueva identidad, y con el tiempo ocurre algo que parecía imposible. Dejas de sentir que cada decepción externa es una emergencia. Vivir para complacer a los demás puede parecer una forma de bondad, pero cuando se convierte en un patrón constante, termina siendo una forma de abandono personal. Pasas tanto tiempo preguntando qué necesitan otros, qué esperan, qué pensarán y cómo reaccionarán, que dejas de preguntarte qué valores quieres seguir tú. Y ese es el punto que debes recordar. No se trata de dejar de importar lo que sienten los demás.
Se trata de dejar de creer que sus emociones siempre deben decidir tus acciones. Puedes ser considerado y tener límites. Puedes amar y decir no. Puedes ayudar sin sacrificarte constantemente. Puedes escuchar consejos y tomar tu propia decisión. Puedes decepcionar a alguien sin traicionarlo. Y puedes permitir que una persona tenga una opinión negativa sobre ti sin iniciar una campaña para cambiarla. Eso es libertad emocional. Repasa lo que hemos visto. Primero, comprendiste el precio oculto de intentar agradar a todos. No solo pierdes tiempo, puedes terminar acumulando resentimiento y alejándote de tu propia identidad. Después vimos de dónde nace esa necesidad de aprobación. Muchas veces es una estrategia antigua para sentir seguridad, pero una estrategia útil en otra etapa puede convertirse en una prisión en la vida adulta. También aprendiste a dejar de explicarte demasiado. Un límite no necesita convertirse siempre en un juicio donde presentas pruebas para demostrar que tienes derecho a tomar una decisión. Vimos qué ocurre cuando empiezas a cambiar. Algunas personas se adaptan, otras protestan porque tu falta de límites les beneficiaba. Esa reacción no demuestra automáticamente que estés equivocado. Aprendiste que decir no es rechazar a una persona. Muchas veces es simplemente proteger algo que también importa. Tu energía, tu salud, tu familia, tu trabajo, tus objetivos o tu paz. Después, hablamos de la opinión externa. Siempre habrá alguien que piense diferente. Si intentas construir una vida inmune a críticas, probablemente terminarás construyendo una vida pequeña. También aprendiste que paz no significa ausencia de conversaciones difíciles. A veces evitar conflicto hoy crea resentimiento mañana. La honestidad respetuosa puede incomodar durante unos minutos y mejorar una relación durante años. Vimos que tu valor no depende de ser necesario para todos. No necesitas ganarte afecto resolviendo cada problema. Las relaciones sanas permiten reciprocidad, independencia y crecimiento. Y finalmente, llegamos a la verdad más liberadora de todas. Nunca vas a complacer a todos. Ni siquiera las personas más admiradas del mundo consiguen eso. Puedes ser extremadamente generoso y alguien dirá que lo haces por atención. Puedes ser reservado y dirán que eres distante. Puedes ser ambicioso y alguien te llamará obsesionado. Puedes ser tranquilo y dirán que te falta iniciativa. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Construir una brújula interna. Brian Tracy ha enseñado durante décadas que una vida efectiva necesita objetivos claros, responsabilidad personal y disciplina. Pero para aplicar todo eso, necesitas una cosa más: la capacidad de continuar incluso cuando no recibes aprobación inmediata. Porque si cada crítica cambia tu dirección, no tienes un plan. Tienes una encuesta, y tu vida no puede ser administrada por votación pública. Escucha a las personas correctas. Aprende. Corrige cuando sea necesario. Sé humilde. Pide disculpas cuando estés equivocado. Pero no conviertas humildad en obediencia permanente. Existe una gran diferencia entre admitir un error y abandonar una decisión correcta porque alguien se molestó. Tal vez necesitas escuchar esto hoy. Tienes permiso para cambiar. Tienes permiso para dejar de hacer cosas que ya no funcionan. Tienes permiso para proteger tu tiempo. Tienes permiso para no responder inmediatamente. Tienes permiso para decir, lo voy a pensar. Tienes permiso para elegir prioridades diferentes. Tienes permiso para alejarte de conversaciones irrespetuosas. Tienes permiso para dejar de explicar cada detalle. Y sobre todo, tienes permiso para construir una vida que tenga sentido para ti, aunque algunas personas no la entiendan. Eso no significa ignorar tus responsabilidades. Significa asumirlas verdaderamente. Porque responsabilidad personal también significa aceptar las consecuencias de tus elecciones sin pedir que otros decidan por ti. Hay una frase que muchas personas complacientes necesitan cambiar. Durante años piensan, espero que nadie se moleste. Empieza a pensar, espero actuar correctamente aunque alguien se moleste.
¿Ves la diferencia? En la primera frase, tu prioridad es controlar emociones externas. En la segunda, tu prioridad es actuar con integridad. Eso es madurez. También necesitas aprender que algunas personas te respetarán más cuando finalmente tengas límites. Quizá estaban acostumbradas a pedirte demasiado porque nunca dijiste nada. Cuando empieces a ser claro, la relación puede mejorar. Otras se alejarán, y eso también es información. Si alguien solo podía quererte mientras hacías todo lo que esperaba, quizá no estaba amando una relación equilibrada. Estaba amando acceso. No persigas todas las relaciones que cambian después de que cambias tú. Observa. Hay personas que volverán con un nuevo nivel de respeto, otras no. Tu trabajo no es mantener a todos. Tu trabajo es construir vínculos sanos. Y recuerda algo más. Tú tampoco debes exigir que todo el mundo te complazca. Los mismos límites que quieres para ti, debes respetarlos en los demás. Si un amigo dice no, no lo castigues emocionalmente. Si tu pareja necesita espacio, escucha. Si alguien tiene prioridades distintas, no interpretes automáticamente que no te valora. La verdadera libertad emocional funciona en ambos sentidos. ¿Quieres poder decir no? Permite que otros también digan no. ¿Quieres tomar tus decisiones? Respeta que otros tomen las suyas. ¿Quieres ser aceptado sin actuar? Ofrece la misma aceptación. Así se construyen relaciones adultas. No mediante obligación, mediante elección. Y quizá esa sea una de las formas más bonitas de entenderlo. Una persona que está contigo porque sabe que puede irse, tiene una presencia diferente de alguien que siente que no puede decepcionarte. Un amigo que te ayuda porque quiere hacerlo, ofrece algo más auténtico que alguien que ayuda por miedo a tu reacción. La libertad no destruye relaciones verdaderas, las revela. Por eso, a partir de hoy, presta atención a esos momentos pequeños donde normalmente abandonas tu voz. Cuando alguien te pregunta algo y quieres responder automáticamente, espera unos segundos. Pregúntate, ¿realmente quiero? ¿Puedo? ¿Es mi responsabilidad? ¿Estoy diciendo sí por generosidad o por miedo? Esta pausa puede cambiar tu vida, porque gran parte de la complacencia ocurre antes de pensar. Es automática. Romper el automatismo crea elección, y elección crea libertad. Tal vez al principio te equivoques, quizá coloques un límite demasiado fuerte y después necesites ajustarlo. No pasa nada, estás aprendiendo. La meta no es convertirte en una persona perfecta en límites, es dejar de vivir en modo reacción. Si pasaste 20 años diciendo sí a todo, no esperes sentirte completamente cómodo después de una semana diciendo no. Da tiempo al proceso. Cada vez que respetas una necesidad legítima tuya, construyes confianza interna. Cada vez que mantienes una decisión a pesar de una pequeña desaprobación, fortaleces autonomía. Cada vez que expresas una opinión real, sin atacar a nadie, recuperas una parte de tu voz. Y después de suficientes repeticiones, empiezas a notar algo. Ya no piensas tanto. ¿Qué van a pensar? Empiezas a pensar, ¿esto es correcto para mí? No preguntas, ¿se va a molestar? Preguntas, ¿estoy siendo justo? No dices, haré lo que quieras para evitar problemas. Dices, vamos a encontrar una solución que respete a los dos. Eso cambia tu postura completa ante la vida. Y cuando cambias tu postura, también cambia la forma en que otros te tratan. No todos, pero muchos. Porque las personas suelen aprender nuestros límites mediante nuestra conducta. Entonces deja de esperar que alguien te entregue permiso para vivir de otra manera. Probablemente nadie llegará a decir, desde hoy puedes dejar de preocuparte por mi opinión. Ese permiso tiene que venir de ti. No necesitas convertirte en rebelde. No necesitas demostrar nada. Simplemente necesitas recordar que tu vida también merece tu atención. No estás aquí únicamente para responder llamadas, cumplir expectativas, evitar decepciones y resolver problemas ajenos. Tienes objetivos, tienes necesidades, tienes tiempo limitado, y cada año que pasa no vuelve. Eso debería ayudarte a tomar decisiones con más seriedad,
porque cada vez que dices sí a algo que no quieres por miedo a decepcionar, estás utilizando una parte de un recurso que jamás recuperarás: tiempo. Y quizá esta sea la pregunta final que necesitas hacerte. Si continuaras viviendo exactamente como vives hoy durante los próximos 10 años, ¿te sentirías orgulloso de la persona en la que te convertirías? Si la respuesta es sí, continúa. Pero si sabes que estás viviendo demasiado para la aprobación de otros, empieza a cambiar ahora. No de forma dramática, de forma consistente. Protege una hora, di un no. Ten una conversación, deja una explicación sin terminar. Toma una decisión pequeña por tus propios valores y después otra, porque la libertad emocional no llega en un momento espectacular. Se construye en cientos de decisiones donde dejas de traicionarte para mantener a otros cómodos. Así que recuerda esto cuando sientas la urgencia de agradar a todos. No necesitas que todos te entiendan. No necesitas que todos estén de acuerdo. No necesitas ser la solución para cada persona. No necesitas demostrar tu bondad diciendo siempre sí. Y no necesitas sacrificar la vida que quieres construir para mantener una imagen de persona perfecta. Sé bueno, pero también sé claro, sé generoso, pero también responsable contigo. Escucha, pero piensa, ayuda, pero no te abandones. Ama a las personas, pero no entregues tu dirección, porque el día en que dejas de vivir para complacer a todos no es el día en que dejas de importarles los demás. Es el día en que finalmente entiendes que tú también eres una de las personas que merece tu respeto.